estamos diciendo que la persona tiene derecho a morir, que bueno, ya vamos a ver qué es derecho, ¿no? El objeto de la virtud de la justicia, decía Aquino. Pero tenemos las personas en un salón legal enfrente de un juez de sentencia, no vale su decisión de haber cometido el homicidio culposo porque tiene un problema mental, pero sí se le está diciendo que sí a la persona que tiene este problema mental para poder llegar a morir. Entonces, en el derecho tenés esta dualidad, ¿sí? Una jurisprudencia como que extraña. Entonces, condenamos a una persona y absolvemos la otra. In a world where you make a truth claim, you back it up with evidence, it does not matter because that comes across as violent, as hateful. Then we have a commitment with the truth, with the Logos. Está. Luis, ¿cómo estás? Qué gusto verlos, hombre. Se ven súper bien. Primera vez que comparto con Lupe, así que encantado. Bien, bien. Igualmente. Qué buen live. Además, Qué buen live. Yo nada más digo que hace unas horas le estaba comentando a Lupe que me parece que el último live que hice con ella fue hace 5 años, más o menos 5 años. La primera vez que pudimos compartir pantalla ni siquiera nos conocíamos, compartimos en un debate. Yo estaba bastante idiota. Y ahora estamos 5 años después. Nos han pasado muchas cosas. Los dos hemos pasado por momentos complicados, seguramente ustedes también. Y bueno, es grato saber que 5 años más tarde pues seguimos aquí mejor, ¿no? Al pie del cañón y hablando de un tema que pareciera, es un tema delicado porque al igual que el aborto, hablamos de la vida, hablamos de un derecho fundamental, hablamos de la dignidad humana y hablamos de un valor, pues, que consideramos supremo. Sin embargo, cuando hablamos de eutanasia, pues también entran, al igual que el aborto, pues los sentimientos, ¿no? El sentimentalismo de la llamada muerte digna, las opiniones de las personas que usualmente suelen poner en la mesa el argumento de si va a sufrir, ¿por qué no terminar con su vida para que deje de hacerlo, para que descanse en paz? Y otros más que simplemente lo ven como un derecho en el que la persona en cualquier momento de su vida tiene el derecho a decidir cesarla o morir. Algo así como el derecho al suicidio, nada más que acá quieren que te asistan e incluso, ¿por qué no pensarlo? Quieren que el Estado lo financie con los impuestos de los ciudadanos, ¿no? Entonces, qué peligroso podría ser eso. Así que me gustaría comenzar con Lupe porque, bueno, pues hizo un libro sobre eso, hizo un libro al respecto. Pero cuéntame primero, Lupe, ¿por qué tuviste la fantástica idea o el coraje de hablar de un tema que seguramente te causó varios problemas y varias opiniones contrarias, como lo es la eutanasia, en Dignos hasta el final? Bueno, primero ya me lo traje acá, viste, para hacerle la promo. Está lindo, ¿eh? Creo que es un tema muy importante para hablar. En principio, bueno, cuando nosotros lo escribimos, acá quiero contar que yo fui directora nomás de la investigación, o sea, obviamente dirigí todo, hice como las correcciones y demás, pero fue un equipo muy grande de personas, de jóvenes de 18 a 22 años, o sea, fíjense cómo nos moviliza este tema, que es algo que creo que a diferencia del principio con el aborto, tal vez no pasaba ese compromiso de pronto decir, tenemos un montón de gente dispuesta a investigar esto, que estuvo buenísimo. Particularmente se esperaba que en el 2021 se debatiera el tema de la eutanasia en Argentina. Al principio, digamos, entre fines del 2000, perdón, a principios de 2022. Se esperaba que entre fines de 2021 y principios de 2022 se debatiera porque se presentaron, si mal no recuerdo, 6 o 7 proyectos a favor de la legalización de la eutanasia en el Congreso, de distintos partidos políticos, varios, digamos, con distintos matices, pero todos en definitiva terminaban haciendo del falso derecho a la muerte digna, en definitiva un derecho a la ley, ¿no? Confundiéndolo obviamente con la eutanasia. Y el problema principal que veíamos en todo esto era que, a diferencia de lo que ocurre con el aborto, que bueno, mal que mal, podríamos decir con el aborto, no estamos todos de acuerdo en que la vida es un derecho humano para todos,
pero hay muchísimo más consenso. Ahora, en la eutanasia, como se supone que es solamente la vida de uno mismo, ya empiezan a jugar un montón de argumentos, de falsas trampas argumentativas, donde esa vida no vale, o esa persona tiene derecho a hacer lo que quiera, o es un regalo, y nosotros somos unos de vuelta, ¿no? En el mismo lugar que nos ponían con el aborto las abortistas. Unos moralistas que quieren ir a decirle a cada uno cómo tiene que vivir o dejar de vivir su vida. Entonces era importante retomar todo esto, analizar los principales argumentos que se presentaban a favor de la legalización de la eutanasia, y sobre todo también estos argumentos filosóficos, ¿no? Porque es lícito sacarse la propia vida a uno, más allá de una visión confesional o no. Como es permisible, es socialmente bueno, realmente la gente pide la eutanasia porque sencillamente tiene ganas de morir, ¿no? O sea, tenemos un montón de argumentos que, al igual que con el aborto, había que estandarizar en algún punto, había que ordenar para que la gente pudiera acceder más fácilmente a eso. Después, si quería continuar su investigación, digamos, por cuenta propia, bienvenido sea. Pero en principio nosotros teníamos que plantear este escenario porque además la mayoría de los que participaron en el libro son entre argentinos y peruanos, ¿no? Y puntualmente los argentinos, y todo el equipo, pero puntualmente los argentinos, sabemos que lo que pasa en Argentina después se traslada, principalmente siempre a México y a Colombia, pero al resto de Latinoamérica. Argentina viene siendo pionera en todas estas medidas desastrosas. Entonces, sí, se iba a debatir en Argentina, que afortunadamente al final no se debatió. Pero después de que se debata acá, va a ser como con el aborto, que va a regar para el resto de los lugares, o como mismo las políticas de género, creo que sabemos que están súper instauradas acá en Argentina y en mayor o menor medida se van imponiendo en el resto de los países. Entonces, sabemos que somos medio punta de lanza para las cosas malas, bueno, tratar de hacerlo también para las cosas buenas. Sí, me llama la atención algo que comentaste. A ver, en el tema del aborto, incluso dentro de la comunidad provida, hay debate en ciertas cosas, que si las 3 causales, que si no, que si la cárcel para la mujer que aborta, que si no. Pero cuando hablamos de eutanasia, incluso el debate se extiende y se amplía porque van a haber personas que se asumen pro vida y te dicen que en eso están a favor por precisamente lo que apuntas, que en el aborto hablamos de una vida ajena y en la eutanasia de una vida propia, y que vendría a ser parte de un derecho humano, ¿no? Pero, ¿cómo podríamos, y eso se lo pregunto a Horacio desde una postura netamente filosófica, una persona que se asume pro vida tiene el deber coherente en virtud de sus argumentos y de la defensa de la dignidad humana de oponerse a la eutanasia en todas sus formas y con todos los alcances que esta puede representar? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, porque para mí es un gusto poder venir a aprender de tantos sabios que hay aquí presentes. Y es una pregunta bastante compleja. Recuerdo cuando escribí mi primer libro que le dediqué un capítulo entero, porque notaba una inconsistencia justamente en el aspecto de lo que era la bandera pro vida, donde parecía ser un parteaguas el tema específico de la eutanasia. Y veía que el gran argumento de fondo, al igual que en el aborto procurado, surge desde una concepción bioética anglosajona, donde se pone en relieve lo que es la libertad, pero desde una visión estrictamente inmanentista, es decir, rompiendo con lo que era el realismo filosófico propio de la cristiandad. Ahora bien, respecto a si alguien puede, siendo pro vida, apoyar o no la eutanasia, como poder se puede, y de hecho sucede. No en vano, yo hace tiempo que ya dejé de usar el pañuelo celeste porque empecé a notar muchas inconsistencias dentro del propio movimiento, y eso quizás me hizo tomar distancia porque nunca quise caer en el nominalismo que tanto he defenestrado como el de Guillermo Dockham. O sea, alguien que a mí me diga soy pro vida es como cuando se me presenta a mí una persona que dice soy honesta. Veremos los frutos, porque hablan todos. Ahora bien, sí quiero remarcar esto. Una persona medianamente coherente en lo que es la defensa de la vida, necesariamente se debería oponer a la eutanasia como a tantas otras prácticas. Porque la eutanasia, aun cuando la etimología apela a esta idea del eu, recuerden, sobre todo mis alumnos, que cuando se habla del eu en griego significa bueno. Eutrapelia, eutanasia, eudamonía,
la idea del eu es lo bueno. Y esta idea del tánatos, de la muerte, pareciera ser que la muerte es buena. Y esto ciertamente que es un error, en tanto que la muerte no puede ser buena, por definición. Yo entiendo que algunos cristianos quizás ven de otra manera la muerte, es una cuestión ya de teología, pero la muerte en sí, por definición, no puede ser buena, porque la muerte es la privación del acto de ser. Para que se entienda, todo lo que es tiene sus causas, causa eficiente, causa final, causa formal, etc. Todo lo que es tiene causa. Entonces, todo lo que es, en algún grado, en términos metafísicos, por ejemplo, Giancarlo, este control remoto, el libro que estaba leyendo recién, todo lo que existe tiene un grado mínimo de bondad. ¿Por qué es? Esto lo explica Santo Tomás Aquino. Todo lo que existe tiene un grado mínimo de bondad. Necesariamente, un grado mínimo de unidad, ese tiene los trascendentales del res, unum, adicit, bonum, pulcrum, liberum. La vida, por más dura que parezca ser, por más cruenta que se presente, por más que aparezca bajo grandes injusticias, la vida en sí es un bien. Ahora, la muerte nunca puede ser un bien. La muerte es simplemente la privación de lo que ya era. Como la ceguera es la privación de la vista, como el frío es la privación del calor, como la oscuridad es la privación de la luz. Entonces, la muerte en sí es un mal. Lo podemos ver en términos teológicos, pero lo podemos ver en términos metafísicos, como lo podemos ver incluso en términos realistas. La muerte es una privación. Si es una privación, no puede ser buena, porque las privaciones no tienen causa. Lo que es bueno tiene una causa, necesariamente, todo es causado. Por eso existe, por eso es un ente, que es un ente lo que está ejerciendo el acto de ser. En la eutanasia no se está ejerciendo ningún acto de ser, se está privando el acto de ser, se está privando la vida. Necesariamente, la eutanasia es un mal. Y a mí lo que me sorprende es que alguien diciéndose pro vida vaya a defender lo que está en las antípodas de la vida, que es la muerte. No interesa luego bajo qué canon. No interesa ahora si es a través del aborto, la eutanasia, la legalización de las sustancias, veremos luego las causales. La muerte en sí es privación de la vida. No veo ningún argumento lógico para alguien que se diga pro vida querer defender desde una posición realista la eutanasia. Sí lo entendería alguien que se posiciona desde una visión más liberal, en términos anglosajones, lo reitero una vez más, sería coherente, lo cual no quiere decir que sea bueno, no quiere decir que sea válido el argumento, simplemente es coherente con su ideología. Pero esto es lo que le podría transmitir en este apartado. Gracias, amigo. ¿Puedo agregar algo? Claro, dale. Que además me parece que está bueno como tener en cuenta, y es el hecho de que se hace esta falsa analogía, ¿no? De que la elección de la eutanasia es una elección libre. Y la verdad es que se confunde mucho lo que es una elección libre con una elección voluntaria. O sea, yo puedo tomar una decisión voluntariamente, pero para hablar de una elección libre tenemos que hablar primero de un pleno conocimiento y además tenemos que tener dos opciones buenas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, si nos remitimos, ¿no?, a los estudios que se conocen en materia de psiquiatría, esto por ejemplo todo figura en la investigación que hicimos con los chicos. Sabemos que el dolor físico o psíquico funciona como aparato coercitivo, o sea, ya en principio cuando hay dolor físico o psíquico no estamos hablando de una libertad, así como la que hablan los liberales, idílica, qué sé yo, porque hay algo que está funcionando como aparato coercitivo. Y cuando analizamos, esto es un estudio del 2019, los factores que condicionan el deseo de morir son soledad, abandono, aislamiento, desconfianza, falta de participación y sentido de la comunidad, falta de cuidados paliativos, depresión, digamos, tenemos varias razones. Pero evidentemente decir que una... Ay, mira, pone en el chat, me encanta, Lucía Meléndez, que fue puntualmente la que escribió este apartado de psicología en el libro. Digamos, si nosotros nos olvidamos de que estas son las verdaderas razones que, digamos, que empujan a una persona a tomar la eutanasia, y ojo, estos no son estudios aislados. También podemos analizar las razones que invitan a buscar la eutanasia o el suicidio asistido en los países donde es legal. Países Bajos, Suiza, Canadá, o sea, te pongo un ejemplo así, ¿no? Principales razones, esos son datos del gobierno canadiense. Principales razones que busca una persona, que tiene una persona para buscar la eutanasia: aislamiento y soledad, pobreza o sentirse una carga para la familia y los amigos.
sea, evidentemente la situación, los datos nos están hablando, nos están diciendo que hay una persona que está totalmente sola, que se cree una carga, que siente que no es comprendida. Entonces, ofrecerle a esa persona la muerte y encima maquillarlo de que es una elección libre es un total desconocimiento de lo que es la ciencia, la evidencia y sobre todo de un mínimo sentido de humanidad, ¿no? Porque si yo veo que una persona me está diciendo que pide la eutanasia porque se siente sola, porque siente que se ha vuelto una carga para aquella red de contención que justamente es la que más tendría que apoyarla en ese momento, que se siente totalmente indigna y que su vida no vale nada, lo mínimo que puedo hacer, en vez de, digamos, apretar en un sello y decirle estás autorizado para practicarte la eutanasia, es darle un abrazo y ofrecerle ayuda, no desligarme, llenar un formulario y que después vengan y le realicen la eutanasia. ¿Puedo sumarme a lo que está diciendo Lupe, Jan? Dale, porfa, Luis. Eso, hay algo que se llama en los Países Bajos, en Bélgica, Luxemburgo y Suiza, tienen un eslogan, se llama enfermedad mental severa y persistente, SPMI en inglés. Lo curioso es lo que dice Lupe en cuanto a que la decisión que se está tomando, tenemos que llegar a hacer una pregunta, o sea, ¿cómo saber que el deseo de morir no es producto de esa imperfección mental? O sea, si estás en participación del concurso libre de tu voluntad, ¿cómo saber si esa voluntad que se tiene que llegar a canalizar mediante un ducto mental higiénico, si está realmente expresando el deseo de tu voluntad o solamente está gritando la herida o la enfermedad que acaba de decir Lupe? Esa es una pregunta que tenemos que llegar a hacer, ¿no? Porque por eso, o sea, estamos diciendo que la persona tiene derecho a morir, que bueno, ya vamos a ver qué es derecho, ¿no? El objeto de la virtud de la justicia, decía Aquino. Pero tenemos las personas que en un salón legal, enfrente de un juez de sentencia, no vale su decisión de haber cometido el homicidio culposo porque tiene un problema mental, pero sí se le está diciendo que sí a la persona que tiene este problema mental para poder llegar a morir. Entonces, en el derecho tenés esta dualidad, ¿sí? Una jurisprudencia como que extraña. Entonces, condenamos a una persona y absolvemos la otra. Ahora, eso es lo que quería agregar, no sé si vas a decir algo. Tuve alguna vez una charla con una amiga en común que tenemos con Lupe, Vero Toller, y aprovecho para mandarle un saludo a ella y a Luke, que también nos está viendo, que es uno de mis hobbits favoritos, chiste personal. Y hablábamos justo del tema de la eutanasia y también con un par de amigos y compañeros liberales, libertarios, que algunos a favor, otros en contra, y otros en contra no por la dignidad humana, sino por los alcances que el Estado pudiera tener en esto. Uno de los principales argumentos era, yo puedo estar o yo pudiese estar a favor de la pena de muerte en ciertos casos y también de la eutanasia. Sin embargo, desde una perspectiva libertaria liberal, me decían estos compañeros, no me atrevería a otorgarle al Estado el poder de decidir quién vive y quién muere, tanto en la pena de muerte como en la eutanasia. Es por eso que no me atrevería a defenderla, no porque esté en contra per se, sino por cómo se llevaría a cabo y quién tendría que llevarla a cabo, ¿no? Una postura interesante, pero también hablaba justamente con Vero. Hay personas cuyo principal argumento es, yo puedo entender que los cuidados paliativos son la primera opción, yo puedo entender que en el 60, 70, 80, no sé, los datos quizá los tenga Lupe o en el libro, 80% de los casos se pueda llegar a una solución en donde la vida de la persona pueda llevarse de la manera más normal posible, tomando en cuenta su situación, pero habrá enfermedades y casos que por más que uno quiera intentar llevar a cabo de la mejor manera, sin dolor, va a ser imposible, va a resultar imposible. Habrá bebés que tendrán 3 meses de esperanza de vida y en esos 3 meses, si no viven conectados a una sonda, a una máquina, no podrán siquiera respirar por sí solos. Entonces, en esos casos extremos, que incluso en el aborto se ponen casos extremos como que la violación, y si violación en grupo, te llevan al extremo para justificar toda la legislación en favor del aborto.
tomando casos específicos y deplorables y trágicos. En la eutanasia, tomando en cuenta y considerando que no hablamos de una vida ajena, ¿cómo resolveríamos el problema sin hablar de los casos en general que pueden resolverse con cuidados paliativos, con una atención psicológica, con atención médica? ¿Cómo resolvemos este problema en casos en el que el sufrimiento rebasa el conocimiento humano como para poder tratarlo? Y había alguien que me ponía un ejemplo que para muchos podrá parecer estúpido, pero me decían, oye, ponte en este caso hipotético. Estás viendo a una persona que se está quemando, que está ardiendo en llamas. No puedes hacer absolutamente nada más que darle un tiro. ¿Se lo das o no se lo das? Decía, ok, o sea, ese es un dilema ético que si te preguntas, Falacia de falso dilema, para empezar. ¿no? ¿Cómo resolveríamos esos problemas, filosóficamente hablando, con datos, con bioética? ¿Y cómo le responderíamos a estas personas? No sé quién quiere empezar. Jan, si puedo primeramente Claro. hablar acerca de lo que vos dijiste de tu amiga Vero, no sé si está viendo, no es un ataque para ella en particular, pero yo creo que lo primero que tenemos que llegar a definir es qué es eutanasia. Eutanasia es, por definición, darle muerte a un individuo sin culpa. Es matar a un ser inocente. Eso es eutanasia, ¿no? Desde el cristianismo diríamos que eutanasia es darle muerte a un portador del imago Dei, a un portador de la imagen y semejanza de Dios sin culpa. O sea, hay que hacer la distinción entre lo que es la pena de muerte y la eutanasia, porque la pena de muerte sí puede venir y es justificable, aún hasta teológicamente, porque viene siendo darle muerte a un ser con culpa. Entonces, ¿quién es culpable y quién es inocente? Ahí se rige la ley. En segundo lugar, lo que había mencionado del libertarianismo. No por si iba a salir hoy, qué curiosamente, quiero leer el artículo 4 y el artículo 5 de la Declaración de los Hombres y los Ciudadanos de la Revolución Francesa. Escuchen qué interesante, ¿dónde parte todo esto? Artículo 4 dice, la libertad consiste en el poder de hacer cualquier cosa que no perjudique a los demás. O sea, ahí queda abierto algo bien ambiguo. O sea, puedo llegar a hacer lo que yo quiera por mí mismo sin que perjudique a los demás. Pero significa entonces que la eutanasia desde el libertarianismo sí afecta a los demás emocionalmente. Entonces, ¿dónde queda el peso? Sí, si me mato, ¿verdad? Porque tengo supuestamente el derecho para hacer lo que yo quiera, cuando sabemos que tenemos el derecho de hacer lo que debemos de hacer y no lo que queramos hacer. Entonces, en el artículo 5 dice que la ley solo tiene derecho a prohibir las acciones perjudiciales para la sociedad. Lo que no está prohibido por la ley no puede ser prohibido y nadie puede ser obligado a hacer nada que ella no exija. O sea, ya no es entonces algo, mis decisiones ya no están ordenadas en función a lo divino, ¿no? Yo soy cristiano, permítanme hablar así, sino que va en función de lo que sea que yo siento. Eso es lo que se titula en este tremendo libro, por cierto, que se lo recomiendo a todo el mundo fácilmente, es uno de los mejores libros que yo he leído en los últimos años. Se llama, es de Carl Trueman. Se llama The Rise and Triumph of the Modern Self, de Carl Trueman, donde él habla acerca del hombre psicológico. Entonces tenemos una reversa. Ya no es dañar la orientación a lo divino, sino la orientación a la psicología. Cómo yo me siento, cómo yo quiero, lo que yo digo. Y para contestarte tu pregunta, que cómo podemos llegar a tocar estos lugares extremos, déjame leerte lo que dice la página 107 del Hombre en Busca de Sentido de Viktor Frankl. Esto es lo que dice. Cuando un hombre descubre que su destino es sufrir, ha de aceptarlo, porque el sufrimiento se convierte en su única y singular tarea. Nadie puede redimirlo de su sufrimiento, ni sufrir por él. Sin embargo, es su actitud frente al dolor donde reside la posibilidad de conseguir un logro excepcional. Yo puse atrás de mi nota, estos ya meses, puse el valor del sufrimiento se encuentra en la lección final, dada por nuestra actitud frente a lo inevitable. O sea, si existir si sufrir es una precondición el existir, también entonces tenemos que terminar la vida dignamente con el sufrimiento, ¿no? Si la comenzamos sufriendo, terminémosla con dignidad. Bien. Esa frase final, yo que veo películas y muchas series, eso no es un secreto, hago lives de eso. Hay una serie
que es muy conocida, no porque comparta la filosofía con la cual está hecha, pero es muy buena. Se llama Doctor House. Mm, Y Doctor Vicodin. House, Gregory, en uno de los capítulos, de hecho, es una persona, es un doctor que se opone a eso. Y tiene una frase respecto a eso que dice más o menos así. Si alguien la ha visto, corríjame si me equivoco. No se puede morir con dignidad, solo se puede vivir con ella. Para la persona que le pide al doctor, mátame, ya no quiero seguir viviendo, estoy sufriendo, mi enfermedad es terminal, y el doctor se enoja, y Greg se enoja y le grita, dice, no seas estúpido, no puedes morir dignamente, puedes vivir dignamente, elige eso, y ya está. Pero les dejo la palabra a Horacio, a Lupe, no sé quién quiera continuar con esto, estos casos extremos, y que cuando uno, de la misma manera en la que uno habla de aborto muy sencillo, pero cuando va a los juzgados y ve a las mujeres llorando, las mujeres embarazadas, mujeres golpeadas, y no estás preparado, pues te apelan al sentimiento e incluso puedes llegar a ceder en ciertas cosas. Con la eutanasia puede pasar lo mismo, que hablas de un tema, pero no es hasta que lo vives que comienzas incluso a tambalear en algo que habías pensado anteriormente. ¿Cómo hacer con estos casos que ya Luis intentó resolver filosóficamente o teológicamente hablando? No sé, Horacio, Lupe, ¿qué quieran hablar? Bueno, no sé si arranco yo, entonces. Ya me había, ya arranco. A mí me parece que hay algo que no hay que perder de vista. Muchas veces se trata de los cuidados paliativos como una opción alternativa y no como una terapia fundamental, porque está demostrado que cuando las personas que piden la eutanasia reciben cuidados paliativos integrales, digamos, totalmente físicos, psíquicos, espirituales de ser necesario, no solamente la persona, sino también su círculo familiar, sus amigos, esas personas dejan de pedir la eutanasia. Esto está probado por la ciencia. En el momento en el que intervienen los cuidados paliativos, la persona deja de pedir la eutanasia. Porque también hay algo que se pierde de vista. Entonces, a veces la gente cree que porque uno se está por morir es natural que quiera morirse. Y en realidad no, lo instintivo en el ser humano, como animales que somos, es querer vivir. La mayoría, digamos, los animales, salvo algunos excepcionales y por conductas que están tremendamente estudiadas en el campo biológico, quieren vivir, quieren perpetuar la especie, digamos, quieren asegurar la continuidad del individuo. Entonces, que el individuo quiera morir, incluso aunque se esté muriendo, es algo anormal y algo que o sea, no estamos ante una persona que se ha desaprendido de la vida y vive feliz. No, digamos, eso no ocurre. Entonces, cuando analizamos esto desde una perspectiva de que hay algo que funciona mal, es mucho más fácil encontrar qué es eso que está funcionando mal, que está haciendo que la persona, por más que se esté muriendo, quiera ponerle fin a su vida, quiera terminar con su existencia. Porque lo lógico y en lo que trabaja la medicina es que la persona, digamos, con distintas intervenciones, como decíamos, psíquica, física o espiritual, la persona pueda aceptar ese proceso que está pasando sin necesidad de querer tener el control donde cuándo empieza y cuándo termina la vida. Un control que además es ficticio. Nosotros no podemos tener control sobre todo lo que es la experiencia de la vida. Por otro lado, también hay un falso concepto que se maneja, que un poco ya vos lo tocaste, ¿no? Que es el hecho de si morir dignamente o vivir dignamente o no dignamente o lo que fuere. Y el tema central acá es que la dignidad, pues nosotros tenemos la dignidad ontológica y la dignidad moral. La dignidad moral, puedo ser bueno, malo, puedo, digamos, ser un mentiroso, un delincuente total, y eso estamos hablando de mi dignidad moral. Pero la dignidad ontológica, que es de la que hablamos, es la dignidad que tenemos en nuestro valor en el mundo jurídico, el valor que tenemos por ser seres humanos. Las cosas tienen precio, las personas tienen dignidad. Y esa no se pierde. Digamos, vos podés ser un indigno moralmente, podés vivir en las peores condiciones, pero hay algo que nos resguarda, que lo tenemos por el simple hecho de ser humanos, que emana de nuestra esencia, de nuestra naturaleza de seres humanos, que es esta dignidad que estamos obligados a respetar. Entonces, si yo, digamos, en el caso de la eutanasia, confundo la dignidad con la calidad de vida, voy a estar teniendo un problema gravísimo, ¿no? Porque la calidad de vida puede ser mejor o peor. Si me cago encima, puedo decir que, y me tienen que cambiar los pañales, que tengo una peor calidad de vida. Pero bajo ninguna circunstancia una persona que, por ejemplo, tiene incontinencia o que tiene que alimentarse por una sonda o que está postrada en una cama o que se está muriendo es menos digna que una persona que está sana, que está en la plenitud de la juventud, que es independiente. Entonces,
nada, es importante como separar estos dos conceptos y no creer que la muerte digna es la muerte ocasionada por la eutanasia. Porque además hay que retomar, digamos, hay que investigar un poco más. La gente piensa que se toma una pastillita así como con el aborto, me tomo el misoprostol y ¡pum! Polvo mágico, me hice un aborto, ¿no? No hay ningún tipo de visual horrible. La muerte por eutanasia se sufre muchísimo. La muerte por eutanasia consiste en una toma sistemática de una serie de fármacos. No, empecemos un paso previo. No existe protocolo estandarizado por la Organización Mundial de la Salud ni por ninguna otra organización internacional que diga cómo se tiene que hacer las eutanasias. O sea, hay un protocolo que está más o menos aceptado en la comunidad internacional, pero no está estandarizado. Digamos, son una serie de normas a seguir. Pero si yo, por ejemplo, en cualquiera de estos países digo, mira, te voy a matar por, no sé, asfixia, o lo que no sé, inhalaciones de monóxido de carbono, lo puedo hacer. Tipo, nada me lo impide. Salvo que haya alguna disposición específica en la ley, pero en lo que es el protocolo médico no está estandarizado. Eso hace que ya, viste, tengas algunos problemas importantes en la práctica. Y además de que no está estandarizado, este protocolo que hay establece digamos, un suministro de una serie de drogas en cantidades variables. El mismo protocolo dice que puede haber errores en las cantidades que das, y lo que básicamente se hace es aminorar el nivel de, digamos, aminorar el nivel de conciencia de la persona para que no sienta y para que esté dormida durante el proceso. El problema es que como no existe un protocolo, la persona puede estar, al momento de realizarse la eutanasia, que se hace con Cloruro de potasio. ¿qué? Cloruro de potasio. No, neurobloqueantes musculares. Ah. Lo que se hace es dar un paro cardiorrespiratorio en general. Pero a lo que iba es, como no hay una estandarización de lo que se tiene que dar de estas drogas, puede pasar que para cuando lleguemos al punto de administrarle los neurobloqueantes musculares al paciente, esté consciente o sienta dolor. Que eso no te lo dicen. Y además, el proceso de muerte, esto lo sabemos, los pacientes se ponen cianóticos, se ponen azules porque se les genera la muerte por asfixia, convulsionan, pueden llegar a vomitar, y por un periodo que puede ir desde los 20 minutos hasta las 3 horas. Es un espectáculo bastante horrible de ver, por eso se aconseja en el mismo protocolo que las familias no lo vean. Entonces no es la muerte pacífica de la cual te hablan. Viste, de vuelta como con el aborto. Hablamos todos de eutanasia, pero no hablamos realmente de lo que es la eutanasia. O sea, no hablamos realmente de cómo se hace una eutanasia. Y eso me parece Lupe, una pregunta. Sí. ¿Puedo hacerte una pregunta, Lupe? Sí. Lupe, yo estaba pensando cuando estás diciendo, ¿por qué hacemos virales y por qué detenemos a las personas que están a punto de brincar de un puente o de un edificio, pero no somos los que entramos a los hospitales mientras están a punto de hacer esto, ¿no? No, totalmente. Vos fíjate la cultura de poca solidaridad, tipo de deshumanización tal que es yo creo que, además, lo más terrible de todo esto, ocurre lo mismo con el aborto, ¿no? Si yo reclamo que vos puedas solicitar una eutanasia y recibir una eutanasia, y el Estado lo concede, de pronto pasa a ser algo así como que el Estado ya cumplió, ¿no? Y nos quedamos contentos porque el Estado ya cumplió. Y no solamente no resolvió los problemas de raíz que tenía esa persona, sino que en definitiva nos lleva a una situación en la cual la indiferencia es motivo de orgullo y nos hace sentir completos. En vez de tenderle la mano a un hermano que está sufriendo, no, yo te di la eutanasia y ya está, cumplí, qué bueno que soy. Acabo de hacer un gran aporte a la sociedad. Entonces, me parece que como que todas estas cosas son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de sopesar la eutanasia, incluso en estos casos que vos decís, bueno, puede ser que tenga una enfermedad terminal y que la esté resufriendo y no sé qué, bla, bla, bla. Volvemos igual al principio. El dolor físico o psíquico funciona como aparato coercitivo. Entonces, una persona que, digamos, expuesta al dolor porque su vida se está acabando, está siendo condicionada, no está tomando una decisión libre, e incluso en esos casos ya está probado que las personas cuando reciben cuidados paliativos integrales dejan de pedir la eutanasia. Entonces, nada, como que digo, creo que la respuesta está dada, lo que hay que hacer es informarse como para poder darla realmente, porque al igual que pasaba, como decías, con el aborto por violación o con el aborto por malformación fetal, estos casos hacen que la persona, que los defensores de la vida tambaleen un poco, y para eso es importante como realmente informarse a fondo. Horacio, tu opinión, que estoy seguro que tienes mucho que decir.
No, de hecho tengo poco porque en realidad estoy muerto de cansancio, vengo a dar clases y en unas horas me estoy yendo a Paraguay a la gira, así que ya estoy Maestro, arrancando oh, muerto. maestro. Pero no, iba pensando, iba tomando notas mentalmente todo lo que dijeron, que no hay nada para aportar en ese sentido. Comentarios rápidos al pie. Respecto a lo que dice López Batallán, yo les invito a todos los que nos están viendo que realmente estudien lo que sucedió en Bélgica y en Canadá. En Canadá hubo un juicio muy interesante, un abogado que va a buscar a su madre, un geriátrico, le habían aplicado la eutanasia el día anterior. Cuando entra a buscar los pocos bienes que tenía en la habitación del geriátrico, este abogado de su difunta madre ya, encuentra que esta aplicación voluntaria se dio de repente con rasguños en las paredes, y ahí se empieza una investigación respecto a qué tan voluntaria fue. Recuérdese que incluso el propio concepto que maneja la OMS desde el 2019 en torno a la eutanasia se considera que es la provocación de la muerte deliberada sobre un paciente a petición propia o de un familiar. Entonces, ya el concepto de libertad empieza a tambalear. Desde la lógica que le podemos, a ver, perdón, desde las casuísticas que vemos en México, en Canadá, hasta el propio concepto de la OMS, el concepto de libertad tambalea. Que no es lo más básico que estoy planteando, no he entrado todavía en el campo filosófico. Esto en primer orden. En segundo orden, hubo un comentario muy interesante de tanto de Giancarlo de Luis, que dejaron entrever el concepto de voluntad. Esto lo explica Santo Tomás de Aquino, también lo explica Aristóteles, de hecho, en Metafísica, hay un apartado, no me acuerdo la cita ahora, que lo explica de manera detallada. Toda voluntad necesariamente quiere su bien, toda voluntad. Yo sé que voy a decir algo que la mayoría quizás no lo llega a entender ahora, y está bien, digamos, porque no es una clase ahora, pero incluso el ladrón cuando sale a robar, está buscando su bien, la voluntad quiere su bien. Si la voluntad no viese un bien en aquello que está realizando, no lo haría. Entonces, el ladrón cuando roba, el abusador cuando abusa, el mentiroso cuando miente, el asesino cuando asesina, esa voluntad está buscando su propio bien. Entonces, ¿dónde está el error? Acá viene la gran discusión. No quiero ser intelectualista, no voy a decir que el error está solo en la inteligencia, porque saben que están haciendo un mal, pero a veces se pierde de vista lo que dijo muy bien también López Batalla, que a mayor información, mayor libertad. Remarco una vez más. Otro punto interesante, y volviendo a la OMS, es lo que ya el propio Foucault denunciaría, que yo creo que a veces la derecha tiene cierto miedo a usar la filosofía de los propios, podríamos decir entre comillas, enemigos. Foucault, cuando analiza las relaciones de biopoder, son completamente aplicables al concepto de la eutanasia o el aborto procurado, porque son las formas en las cuales el sistema jerárquico, en este caso concreto la ONU, puede diezmar una población entera. Hoy, y con esto voy a cerrar mi intervención, hoy asistimos a una forma de organización política que se nutre del utilitarismo. A mí me enerva cuando veo tanta gente hablando de relativismo moral, porque el problema de que a veces se ingresan en campos que no se manejan es hablar con conceptos que no son válidos, y esto es hacerle un gran favor a los que estarían en la vereda de frente nuestra. Los que promueven el aborto, en gran medida, la legalización de las sustancias, la eutanasia, no son técnicamente relativistas, más bien son utilitaristas. Entonces, están considerando, a partir de lo que es la herencia filosófica de Jeremy Bentham y de John Stuart Mill, están considerando la idea de el mayor grado de felicidad y el mayor grado de placer para la mayor cantidad de personas posibles. El punto es cómo se entiende lo que es placer y sufrimiento. Cómo se entiende lo que es la maximización del placer y la minimización del sufrimiento. ¿Alguien de aquí podría decirme que alguna vez no ha sufrido en la vida? De hecho, la categoría de sufrimiento o la categoría de placer son estrictamente relativas. Ahí sí que son relativas. Y sin embargo se están estableciendo categorías absolutas en este sentido. Voy a dar un ejemplo simple. Para mí, el subir a un ring de boxeo es extremadamente placentero. Y les puedo asegurar que para muchos hombres es extremadamente doloroso, sacrificado, cruento, aburrido, no le encontrarían sentido. Entonces, no es un criterio muy válido lo que a uno le cause placer o lo que a uno le cause felicidad. No es un criterio que parezca absolutizarse.
Sin embargo, es el criterio que maneja la ONU. La ONU no es relativista, la ONU es netamente utilitarista. Por eso hay que estudiar en profundidad Jeremy Bentham, David Hume, empirista. Hay que estudiar en profundidad Peter Singer, John Stuart Mill. Y quiero remarcar esta idea, porque la eutanasia toca de lleno este tema. Los grandes problemas que tenemos hoy, no iniciaron hace 70 años con un trasnochado que desde la cárcel quiso reinterpretar a Marx desde una visión cultural. Los grandes problemas que tenemos hoy ya incluso empiezan a encontrar sus vestigios ya en el siglo XVII, siglo XVIII, en una Europa continental que empieza a abrazar ciertas nociones de empirismo. Por eso yo siempre remarqué que no es muy sano querer dar ciertos debates desde la ciencia, esta es mi humilde postura, porque la ciencia describe, es la filosofía la que prescribe. Yo a mis hijas les puedo decir, la pared es blanca, científicamente estoy diciendo algo real, la pared es blanca. Ahora, que yo debo o no deba rayar la pared, o que mis hijas puedan o no puedan rayar la pared, no me lo va a decir la ciencia, sino que va a haber un concepto que es pretercientífico. El problema que tiene hoy la sociedad es que al abrazar el empirismo, empiezan a abrazar justamente lo que es la positivización del ser. Ya no es un ser metafísico, con el deber ser que apareja esta idea. Ya no es una esencia metafísica, es simplemente ser. ¿Y cuál es el problema? Pensemos dos grandes autores, por ejemplo, que a mí me parece que han marcado la modernidad. George Berkeley, Ser es ser percibido, o David Hume, que era un empirista radical, donde solo hay sensaciones. Ya incluso a John Stuart Mill le criticaron que su utilitarismo iba a terminar generando derechos en los animales. Y esto lo digo porque hoy parece que mucha gente se horroriza, incluso suben memes diciendo, estás en contra de, suben memes diciendo, apoyas el aborto, pero estás cuidando los huevitos de la tortuga de Galápagos, por ejemplo. Estás cuidando el derecho de las ballenas, pero estás promoviendo la eutanasia o las drogas. Y no me parece un meme muy inteligente, porque eso es desconocimiento de la filosofía. Al contrario, quien apoya el derecho de los animales, pero al mismo tiempo apoya el aborto y la eutanasia, es muy coherente, porque parten de estos principios empiristas, de la experiencia, de la sensación, para caer en el sensocentrismo. Entonces, si una vaca siente miedo o estrés, hay que respetarle el derecho a la vida. Pero si un niño por nacer, un drogadicto o una persona en coma, ya no tiene la misma capacidad sensitiva de un adulto racional en su ejercicio de razón, entonces son menos personas. Porque persona va a ser entonces aquello que pueda experimentar placer o que pueda experimentar dolor. Es la base del veganismo. Por eso es importante tener en claro cuál es la filosofía que abastece estos postulados. Y acá entramos nosotros con un gran dilema y le dejo la pregunta a ustedes para que lo puedan discutir. Pero acá hay una gran cuestión a resolver. Y digo, incluso dentro de lo que podemos decir nuestro espacio. No importa si le llamamos pro vida, conservadores, derecha, extrema derecha, me tienen sin cuidado la etiqueta. Pero el punto es, todos hablan de un sentido de la vida. El tema es, ¿dónde está ese sentido? Porque incluso yo creo que todos somos existencialistas en algún momento. Desde que nos preguntamos por qué vivimos, Albert Camus diría, la gran pregunta del siglo XX, la gran pregunta filosófica es, ¿por qué no suicidarse? Esta es la gran pregunta que se puede hacer un hombre en la vida. ¿Por qué vivir? ¿Por qué vivo? Aquí cada uno debería poder resolverla. El tema es, esta respuesta nos vamos a dar cuenta que es muy compleja de resolver. Soren Kierkegaard la aborda desde el cristianismo, pero también la aborda Sartre desde el existencialismo ateo. Santo Tomás de Aquino la aborda, Zenón de Elea la aborda. El tema es, los que nos están viendo ahora, 160 personas, ¿alguna vez se han preguntado qué le da sentido a la vida? Porque parece que hay un temor a veces de querer hablar de Dios, pero hablar de Dios es hablar del realismo filosófico más profundo de todos, porque es el máximo trascendental. Si yo quito a Dios de la ecuación, y esto yo me canso de debatirlo con ateos, liberales, progresistas, veganos, socialistas, uno saca a Dios de la ecuación y van a ver que tarde o temprano caen en los vicios propios del inmanentismo. El inmanentismo filosófico se cae en ese punto,
¿Por qué? Porque lo que es bueno o malo ya no está partiendo de un logos ordenador previo. Lo que es bueno o malo lo define el propio ser humano. Y esto es lo que ha generado la sociedad de hoy. La sociedad posmoderna se explica desde la muerte de Dios, en términos de Nietzsche. Por eso creo que la única forma de dar realmente un debate acabado es necesariamente volver al realismo filosófico, porque todo otro intento, incluso yo naturalista, que no pueda dar una respuesta firme a qué es el bien, y esto yo me canso de preguntárselo a mis alumnos, ¿qué es el bien? Yo puedo decir, el bien es aquello que perfecciona al ente conforme su propia esencia. ¿Y qué es el mal? El mal es la privación del bien debido. Como dijo Giancarlo, como dijo Lupe, y con esto termino. ¿Por qué hablamos de la dignidad de la persona? Porque la dignidad como virtud, recuerden que la virtud es un hábito operativo en el alma, la dignidad solamente puede operar en el ente. ¿Y qué es un ente? Aquello que está ejerciendo el acto de ser. No puede tener dignidad la muerte. ¿Por qué no puede tener dignidad la muerte? Necesariamente porque la muerte es una privación. Y si es una privación, no tiene causa eficiente. La privación tiene causa deficiente. Lo que tiene causa deficiente, por lo tanto, no puede reposar en sí jamás una virtud, porque la virtud es el modus operandi que tiene el bien. Y el bien solo puede operar sobre lo que es. Por eso Dios es el sumo ser y por eso todo lo que existe participa de Dios. Y el no ser es una privación en algún grado determinado de ese primer ser. Nada más que esto. Vale más que estaba cansado. Eso es lo importante, es que estaba cansado. Vale más que ya se quería ir y que estaba cansado Sí. y que no tenía mucho que decir, decía Horacio. Ya. Yo, antes de que se me olvide, porque me parece importante decirlo, de hecho era una de las razones por las cuales quería invitar a Lupe a este live. Lupe va a estar de gira en México este mismo año, ¿ok? Vamos a tener el gusto de recibirla, y no solamente recibirla en una gira, sino recibirla en un contexto de vuelta al ruedo, de vuelta a las trincheras, ¿no? De si el feminismo creía, o si ciertos grupos feministas creían que Lupe ya no iba a regresar, bueno, pues se equivocaron y tomó esa decisión, que yo no soy quien para decir si fue la mejor o no. Ella la tomó por su propio pie, por sus convicciones, porque lo necesita, porque le hace un bien, hablando del bien, ¿no? Y porque quiere pelear desde esta trinchera, y es muy válido, por la dignidad humana en todos sus aspectos, con un alcance tremendo. Así que quien quiera tener a Lupe en su ciudad, pueden contactarme y podemos ahí ir organizando y cuadrando la agenda. Ese fue el comercial, pausa comercial, regresamos, ¿ok? Para la última ronda, aparte de que me gustaría que dijeran sus conclusiones, sí me gustaría preguntar una cosa netamente de índole administrativa, en tanto que Estado y economía. Hay la cara de Lupe. A ver, quiero escuchar qué se va a aventar. Bien. Bien. Existe un negocio importante sobre la eutanasia, ¿no? Yo acá tengo mis libritos para no pifiarle a ningún número. Es importante saber que los cuidados paliativos son caros, son muy caros. Y de hecho, retomo una pregunta que recién vi en los comentarios, que decía, ¿qué diferencia hay entre la eutanasia y los cuidados paliativos? La eutanasia, como dijimos, es cuando se provoca la muerte, ya sea por pedido de uno o por pedido de un tercero, ¿no? Puede ser el Estado, el hospital, la familia. En el caso de los cuidados paliativos estamos hablando de la medicina del dolor. Lo que hace básicamente es tratar el dolor, que puede ser físico, psíquico o espiritual. Los cuidados paliativos pueden ser, digamos, en general se aplican a personas que están con alguna enfermedad o padecimiento terminal, pero puede ocurrir que también una persona acceda a los cuidados paliativos, por ejemplo, cuando está haciendo un tratamiento contra el cáncer, por más que el cáncer, digamos, tenga alta tasa de sobrevida y que la persona después finalmente termine viviendo, ¿no? Pero para tratar el dolor de, por ejemplo, una quimioterapia, los rayos, el dolor psíquico que le provoca, etcétera. Con lo cual, ahí tenemos la diferencia, ¿no? Como tal, los cuidados paliativos son carísimos. ¿Y vos sabías que la mayoría, digamos, los cuidados paliativos deficientes están en los países, digamos, subdesarrollados y en desarrollo? Y pocos de los países desarrollados tienen cuidados paliativos efectivos. Entonces, ya cuando uno, digamos,
tiene en cuenta esta situación y se vuelve mucho más difícil hablar de la eutanasia sin contemplar los números. Nosotros habíamos hecho en su momento un cálculo de cuánto valía solicitar una eutanasia y cuánto valía, por ejemplo, un tratamiento estándar, digamos, es muy variable, pero contra el cáncer. Y la eutanasia valía un 10% de lo que valía el tratamiento contra el cáncer. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, el cáncer es una de las afecciones más comunes y que mata más personas en el mundo. De hecho, tenemos de las 55 millones de muertes por todas las causas que hubo en el mundo, 10 millones son por cáncer. 2 de cada 2 personas mueren por cáncer, por distintos tipos de cáncer. Después tenemos otro tipo de enfermedades, pero por poner una, digamos, que vendría a encuadrar perfecto en lo que es una persona con una enfermedad terminal que podría llegar a pedir la eutanasia. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, tenemos informes, tenemos papers, pero además también tenemos informes del Parlamento de Canadá, por ejemplo, que dicen que con el suicidio asistido, este es un informe del 2020, se ahorrarían 87 millones de dólares en costos médicos. O sea, y eso lo dice el informe que se presentó en el Parlamento de Canadá, así como sencillamente, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a ver la vida como el costo que genera para el Estado, tenemos un problema muy grande. De hecho, quiero unirlo con otra cosa, y es, ustedes saben que Países Bajos fue el primer país en legalizar la eutanasia, de hecho es el ejemplo por todas partes, pero en realidad esto, si bien ocurrió en el 2002, ellos tenían una especie de despenalización vía Corte Suprema desde el 84. En el 91 se pidió desde el fiscal general, Jan Remelink, un informe de cómo se había implementado la eutanasia en todos esos años, cómo se había aplicado. Quiero recordarles las causas por las cuales se podía acceder a la eutanasia vía Corte Suprema para que podamos entender un poco los números. Tenía cinco partes, 5 ítems fundamentales. La petición debía venir únicamente del paciente y ser enteramente libre y voluntaria. Dicha petición debía ser estable, considerada y persistente. El paciente debe experimentar sufrimiento intolerable y sin perspectiva de mejora, y acabo de hacer la aclaración de que cualquier sufrimiento que perdura en el tiempo parece que no mejora y que no tiene perspectiva de mejorar. O sea, yo, por ejemplo, tengo depresión. Actualmente estoy medicada, pero tuve un momento cuando me diagnosticaron, en el que estaba muy mal. Yo en ese momento realmente creía que mi sufrimiento no iba a acabar. Yo no me imaginaba un mañana. Y sabía perfectamente que mi situación de salud era perfecta. Por suerte nunca se me ocurrió en la vida morirme. Pero digo, cuando uno está sufriendo, el sufrimiento parece que no se va a terminar. Digamos, es casi que la condición del sufrimiento permanente. La eutanasia debe ser el último recurso y el médico debe consultar con un colega independiente con experiencia en este campo. Ahora veamos los datos. Y acá va a ser medio batería, ¿no? De las eutanasias que se habían practicado desde el 84 al 91 encontramos 400 casos de suicidio asistido por un médico. Ese entraría en las causales, ¿no? 2.300 casos de eutanasia voluntaria activa, en su modalidad activa. Está bien, entran por lo que dice la causal. Ahora empezamos con los problemas. 1.040 casos en los que el médico acabó con la vida del paciente sin su consentimiento. Y esto se dio bajo la despenalización de la eutanasia. De ellos, el 14% era totalmente de los pacientes era totalmente competente para tomar la decisión. El 72% no había dado nunca indicaciones de querer terminar con su vida. Y en el 8% de los casos, los médicos contemplaban otras alternativas. Las 3 principales motivos para que se aceptaran las eutanasias fueron baja calidad de vida, escasa o nula posibilidad de mejora y decisión de la familia y que los familiares no podían aguantarlo más. O sea, vos fíjate lo terrible que es. No termina ahí. 4.800 casos debido a un aumento considerable. 4.800 casos debido a un aumento considerable de las dosis de medicamentos para aliviar el dolor y los síntomas con intención de acortar la vida. Y acá linkeamos con otra cosa. Dijimos, tenemos por un lado los cuidados paliativos, tenemos por otro lado la eutanasia y tenemos por otro lado la sedación paliativa, que no es lo mismo que la eutanasia. Difieren en el objetivo que tienen. La sedación paliativa es administrar una serie de fármacos para, aliviar el dolor del paciente, y la finalidad es aliviar el dolor. Puede ser que producto de estos fármacos se dé un acortamiento de la vida, ¿no? O sea, ¿cómo se dice la palabra? No es prevenga, venga directa,
se arribe más prontamente a la muerte, pero la finalidad no es matar al paciente, sino quitarle el dolor físico, psíquico, lo que sea, ¿no? Ahora bien, este caso, en principio, pareciera que se trata de sedación paliativa, es decir, no es eutanasia. Pero fíjate que dice, con la intención de acortar la vida. Entonces, evidentemente, estamos hablando de 4.800 casos de eutanasia, disfrazada de otra cosa, pero es eutanasia porque la finalidad es la que tiene la eutanasia, que es la de acabar con la vida. De ellos, solo el 40% de los pacientes discutió la decisión con el médico, el 60% no la discutió, fíjate, la mayoría no la discutió. Y el 73% de estos casos, el paciente no participó directamente de la decisión. O sea, se le decidió aplicar la eutanasia y 7 de cada 10 no, digamos, no tuvieron ni voz ni voto en la situación. Es decir, el 89,2% del total de los pacientes de estos casos fue excluido de la decisión. 9 de cada 10 pacientes. Seguimos. 6.800 casos en los que se interrumpió el tratamiento médico. Solamente el 30% de los pacientes discutió esta decisión con el médico. Recordemos que una de las causales para acceder a la eutanasia era que fuera la última opción. Y acá interrumpieron el tratamiento para proporcionarle la eutanasia. Y solamente el 30% de los pacientes había accedido a esto, lo había discutido con su médico. La mayoría no lo había discutido con su médico. O sea que esas personas probablemente hubieran continuado con el tratamiento. Y 8.100 personas murieron por sobredosis de medicamentos para el dolor con el objetivo directo de provocar la muerte. El 61% de los casos fueron sin consentimiento del paciente. O sea, cuando nosotros nos ponemos a analizar, vemos que la mayoría, la regla viene a ser el no consentimiento. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Fíjate que además se estima en Países Bajos, ¿no?, que casi un 12% del total de las muertes del país se debían a casos de eutanasia. Y solo la mitad de ellas con consentimiento del paciente. O sea, me parece que estos son datos realmente muy fuertes a tener en cuenta, porque este es el ejemplo que se plantea en el mundo como la legalización de la eutanasia. Y en este caso, bueno, me va a tocar diferir con Horacio, pero yo creo que el debate, no, digamos, sí, obvio, al final se remite a Dios, pero toda esta información nosotros se los tenemos que llevar a gente que o no cree en Dios, o no alcanza a ver la magnitud de lo importante que es. Entonces, que algo remita a Dios no le es suficiente. Y como yo creo que si nosotros hablamos de Dios solamente en el debate, vamos a estar hablándonos entre nosotros. El punto es salir y dar el mensaje afuera, ¿no? Y hacer como hacía Jesús, hablar con parábolas. En este caso, las parábolas yo creo que son los datos. Porque en definitiva, una persona no la mueve Dios, o no la mueve el respeto, digamos, de ese hombre que está hecho a imagen y semejanza de Dios, sino que la mueve el hecho de saber que la mitad de las eutanasias de Países Bajos son no consentidas. Y que el Estado muchas veces de esa forma se saca de encima a la gente que genera gastos médicos, porque obviamente esta gente que está internada, gente que consume días en hospital, que consume aparatos, que consume atención, que consume enfermeros, que consume medicamentos, los opioides son carísimos, que son, digamos, los que se utilizan para tratar el dolor, son carísimos, y la mayoría de los países no tienen acceso. Digamos, esto hay un informe tras informe, tras informe, tras informe, porque además es eso, te plantean la eutanasia como algo permisible por todas partes, ¿no? Pero lo cierto es que la mayoría de los países no están en la condición, por más que incluso en esa condición yo creo que no es válido, ¿no? Porque ya lo vemos con los casos de Países Bajos, Canadá y demás, pero no están en la condición que teóricamente se plantea, idílicamente se plantea que debiera estar, ¿no? Porque nos dicen, bueno, planteamos la eutanasia como último recurso, en países donde no hay cuidados paliativos. Entonces, no me hables del último recurso, háblame del primero. Háblame primero de los cuidados paliativos, y si querés después llegamos al debate de la eutanasia, que igual vamos a seguir teniendo razón nosotros, porque ya tenemos los casos, ya tenemos la evidencia. Pero a mí me parece que eso es importante tenerlo en cuenta. Nada, digo ahí. Pero pregunta, ¿por qué es malo? Entonces, ¿cuál es el criterio moral objetivo para poder llegar a decir que la eutanasia es mala? ¿Qué? ¿Cuál es el criterio moral objetivo que utilizamos para poder llegar a condenar la eutanasia? Yo creo, digamos, ese es el problema. Vos estás hablando de una sociedad donde moral es mala palabra y todo el mundo cree que tiene su propia moral. Entonces, más allá de lo que yo crea o lo que vos creas, hay datos objetivos que nos permiten sostener, obviamente, una postura moral. Pero si vos al debate lo torcés, si está bien o si está mal, lo vas a perder. Y lo vas a perder porque a la gente no le importa.
O sea, Pero la eutanasia es un tema moral por en sí mismo. Entonces, ontológicamente, ¿cómo podemos llegar a nosotros venir y condenar la eutanasia ontológicamente? no, a ver, yo eso lo entiendo, pero lo que te estoy diciendo es, uno cuando comunica tiene que fijarse a quién le está comunicando qué cosa. Si a una persona no le interesa eso, digamos, no se lo vas a poder plantear de ese modo, porque la persona no le interesa, o sea, es como que estás hablando de pronto con una pared, porque a la persona no le importa, no te Sí, va a escuchar. estamos en una sociedad hiperrelativista, eso es claro. Entonces, si estamos en una sociedad hiperrelativista, entonces nosotros no estamos apelando desde el relativismo, sino que estamos apelando desde el realismo filosófico. Entonces, si estamos apelando desde el realismo filosófico, tenemos que hacer metafísica. Y para hacer metafísica, ¿qué tipo de metafísica estamos haciendo? No, yo estoy de acuerdo en reivindicar conceptos, pero el debate no puede ser ni únicamente ni centrado particularmente en cuestiones filosóficas, sobre todo en Dios, porque la gente no le da el mismo valor. Y así es un debate condenado a perderse. Porque además yo creo que, y esto lo digo como conversa de hace poquitos años, Dios es un encuentro personal y uno lo puede abrazar y lo puede entender cuando lo conociste. Sin conocerlo, la verdad que yo te puedo decir un montón de cosas, pero ¿cuánta gente que está enojada con Dios? ¿Cuánta gente hay que no cree que existe y entonces cree que es dueño de su propio destino? Entonces, nosotros no atendemos a que ese es el panorama real al que nos enfrentamos, no vamos a poder dar una respuesta efectiva a lo que estamos haciendo. Perdón que los interrumpa. Dos cosas. Puedo entender incluso las dos posturas porque lo he defendido desde el terreno en la política, y cuando hablo desde el terreno en la política no me refiero a en la política, sino en tierra. Y cuando hablo de tierra me refiero a colonias y lugares en donde la gente, bueno, pues es de escasos recursos, en tianguis, en la punta de la montaña, etcétera. Y si bien es cierto, o sea, en esa parte creo que estoy de acuerdo con Lupe, que cuando uno llega a un tianguis con una propuesta de algún partido, o vamos a ponerlo, eres candidato independiente, llegas y le dices, oye, yo soy pro vida, la mayoría de las respuestas, si no es que todas, por desgracia, son no me importa. A mí dime cómo voy a comer, a mí dime cómo voy a tener una mejor casa, cómo voy a conseguir un mejor trabajo. La vida, ok, me importa, pero no es lo que más me importa. Y a la gente que le importa, si llegas con un argumento en primera instancia de Dios, te deja de escuchar. Pero también entiendo la otra postura en la que quizás sería tema para otro debate o para otra ocasión, porque es bastante profundo. No soy el experto para hablar de eso, pero sí creo que en el fondo sacar a Dios de la ecuación ha sido el problema que nos ha traído a debatir estos temas justamente a meros datos. Se llama Ludwig Feuerbach, un sociólogo alemán, el que tiene la culpa. Me veo en un problema y pongo el contexto personal, desde el punto de vista personal. Al día de hoy, en México tenemos una candidata de la cuarta transformación de la izquierda del régimen en turno, que se llama Claudia Sheinbaum, que es de izquierda, progresista, proaborto, globalista, etcétera, socialista incluso abiertamente. Y tenemos a una de la oposición, entre comillas, que es de izquierda, globalista, trotskista, marxista, proaborto, etcétera. Las dos son prácticamente iguales. Y tenemos un candidato que se acaba de registrar para contender, para competir, que es Eduardo Verástegui, para independiente, que abandera de alguna manera nuestras causas y nuestras luchas. Y me decían amigos de la política, pragmáticos, me decían, Giancarlo, su bandera está muy bonita, pero no van a ganar, porque a nadie le importa a Dios, porque a nadie le importa lo que tengas que decir, porque nadie va a votar por alguien que reza un rosario todos los días. Y yo le respondí, gracias a que hemos pensado así y que ustedes siguen diciéndonos lo mismo, nunca ha llegado el bien que siempre nos dicen que algún día va a llegar. Porque también nos dicen, voten por nosotros, y si votan por nosotros va a haber más democracia, y como va a haber más democracia, entonces ya va a haber más espacios para la derecha. Y eso nos lo han dicho 20, 30 años o desde que tengo memoria, y siguen sin haber espacios para la derecha. Entonces, si bien es cierto que entiendo, de verdad,
desde tierra, que no puedes abordar a una persona en un mercado, en un tianguis, con un tema de Dios o con una justificación de que el aborto está mal porque Dios lo condena, o de que la eutanasia está mal porque Dios lo condena, habría que intentar encontrar la manera de volver a meter a Dios en la ecuación, porque el problema resultó por haberlo sacado. Y esta intervención la quisiera cerrar diciendo que incluso a lo largo de mi militancia, desde que conocí a Lupe, de hecho cuando nos conocimos los dos, creo que éramos ateos, los dos. Luego fui pasando por un tema de agnóstico, y luego cristiano, y luego no sé qué rayos. O sea, me siento muy identificado con ella en ese aspecto. Aún sigo teniendo mis amplias dudas, como todo ser humano las puede llegar a tener, demasiadas, pero sí creo que he llegado a una conclusión en la que puedo estar o no equivocado, y es la siguiente: si eres ateo, no puedes ser integralmente o coherentemente una persona pro vida que defienda la dignidad humana, porque necesariamente al final necesitas apelar a Dios. Al final, cuando das los datos, los puedes dar todos, pero la pregunta última siempre va a apelar a Dios. Y repito, ese puede ser un tema para otro caso, porque si no, entonces estaríamos diciendo que los derechos son en tanto que los otros nos lo permiten, o que los derechos son en tanto que todos estamos de acuerdo que los tenemos, y dejamos de lado que los derechos son porque algo arriba de ti los otorgó o así lo quiso, ¿no? Pero gracias por poner a discusión el tema, y sobre todo de lo que habló Lupe sobre los números, porque así como el aborto, Lupe ha sido una de las principales, no me gusta la palabra influencers, pero influencers o líderes pro vida, que hablan con números y del negocio detrás tanto del aborto, en donde en la eutanasia, ¿por qué no pensar también en una suerte de negocio? Y cuando hablaba de hablar del tema netamente administrativo de Estado, para no alargarlo más, quisiera su opinión de los tres, en donde claro está que podemos tener opiniones diversas. ¿Quién dijo que en la derecha todos éramos iguales? La política es el arte de atraer a los similares, no a los idénticos, ¿no? Entonces... Fíjate que estaba hablando con Pablo de esto. Estábamos en Miami hace 2 días y me está hablando de la eutanasia antes de que me invitara hoy acá. Y me dice, mira Luis, te voy a contar este caso, me dice. Pablo Muñoz Iturrieta, ¿no? Y me dice, estábamos yo conocí un médico, me dice, y este médico ya se había probado la eutanasia en Canadá. Estos 2 pacientes se le dieron cáncer. Entonces los 2 señores, me dice, como de 40 y tantos años ambos, una pareja, llegaron al hospital a recurrir a la ley que ya lo permitía y le dieron muerte. A las 2 semanas llega el científico encargado del caso de ellos, llama a la hija y le dice, señora, disculpe, mire, estamos tratando de localizar a los familiares de X y Y, porque tenemos los exámenes finales acá. Y resulta pues que la señora dijo, mis padres acaban de morir, murieron hace 2 semanas. Y le dice, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Fueron a repetir la eutanasia el mismo día que le dieron resultados, se murieron. Y le dice el hombre, acá tengo en mis manos el resultado final. Ellos no tenían cáncer. No tenían cáncer. Confundieron los exámenes médicos. O sea, que no solamente puede existir, como decía Lupe anteriormente, negligencia del ser humano en cuanto a la praxis, en cuanto se llega a la muerte. Hay una película, de hecho, se llama The Green Mile, no sé si la han visto. Bueno, sí, la de Tom Hanks, y que sale el moreno actorazo aquel que ya murió, donde se miran este tipo de errores y un montón de cosas similares. Pero yo siempre me he hecho la pregunta, yo tuve una crisis de fe, yo tuve una crisis existencial en el 2014, en la cual yo me hice la pregunta, ¿para qué estoy en la Tierra? ¿Por qué estoy acá? Yo tenía un bar, yo tomaba mucho alcohol, yo fumaba drogas, yo tenía una vida rockstar, como decimos, y yo, habiendo sido criado en principios conservadores cristianos, yo me hice la pregunta, ¿para qué seguir vivo? ¿Por qué estoy acá? Es la misma pregunta que se hace una persona que puede llegar a estar en su lecho de muerte, pero él pregunta, ¿para qué viví? Pero la segunda pregunta que esa persona se hace es, ¿para qué seguir viviendo?
Es porque se asume entonces que el sufrimiento le ha quitado su sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué sé yo? Seguirse procreando, seguirse avanzar y demás, hay muchas otras cosas. Pero con el mundo material, lo cual es una axiología materialista, maestro, una axiología materialista que dice pues que lo material es lo único, o la axiología humanista, que dice que el ser humano es lo más valioso. Pero si nosotros epistemológicamente resolvemos que lo más valioso de todo lo creado, de todo lo que es la realidad, no es el ser humano, sino que es, en fin, la causa eficiente nuestra, nos vamos a dar cuenta que vale la pena sufrir por causa de quien se está sufriendo. Porque de eso se trata, ser portadores del Imago Dei. De eso se trata, ¿no? De portar dignamente y de cargar la cruz. Cuando, De la eutanasia es mala. ¿Por qué? Porque nos quita la vida a los portadores de la imagen de Dios. cerrando, Ahí, si me permitís. quisiera preguntarles lo siguiente. ¿Estamos todos de acuerdo que la eutanasia está mal? ¿Estamos todos de acuerdo que no se debe de permitir? ¿Estamos todos de acuerdo que hay medios distintos para resolver un aparente problema, como lo puede ser el sufrimiento, el dolor, la pérdida de propósito? Ahí va la pregunta, repito, netamente económica. Si una persona, como bien dijo Lupe, es caro acceder a esos cuidados, es costoso. Si una persona no tiene los medios para acceder a eso, ¿el Estado debería proporcionarlos? Es decir, si yo me veo en la necesidad de cuidados paliativos para poder sobrellevar mi vida, pero no tengo los recursos, ni yo ni mi familia, el Estado debería proporcionarlos y tendríamos que comenzar a hablar de entonces cuidados paliativos seguros y gratuitos. Sería esa la pregunta. Y con eso me gustaría cerrar. No sé quién se lo quiere aventar primero. No sé si quieren arrancar. No siento que Dale, pero yo creo que sí. A ver, yo creo que el Estado tiene que existir y yo creo que el Estado está para garantizar algunas cosas, digamos, que nadie está en disposición de hacerlo, porque son importantes, entre ellas la salud. Y si una persona no puede acceder a eso, no en el caso de una eutanasia, tipo, no me puedo proporcionar mi propia eutanasia que me la pague el Estado, porque eso no es un derecho. Pero si una persona está sufriendo y no puede acceder a los cuidados paliativos, yo creo que sí que el Estado se lo tiene que garantizar sin lugar a duda, y la verdad que no me siento para nada culpable en decirlo, del mismo modo que consideraba que con el aborto el Estado tenía que dar programas de acompañamiento para las mujeres embarazadas. sí, porque al final de cuentas es parte del derecho al acceso a la salud, ¿no? Claro, claro, totalmente, pero además también es parte de el tipo de sociedad que estás impulsando, ¿no? Porque por contrapartida está bien, supongamos que el Estado no se hace cargo, y supongamos que una persona decide acceder a una eutanasia porque es más barato, o sencillamente dejarse morir porque es más barato. ¿A dónde nos lleva como sociedad eso? A ver al hermano sufriendo y decir, tipo, sí, sí, está perfecto, tipo, cada uno con su camino individual, sin fijarse en el que está al lado. Entonces yo creo que si el Estado no está para esas cosas, ¿realmente para qué está? Si no está para garantizar el bien común, ¿para qué está? Horacio, perdón, iba a decir eutanasia, pero no. Horacio, cuidados paliativos y tratamientos necesarios para la procuración de la salud y dignidad humana de la persona. Sí, ya iba a decir eutanasia libre, segura y gratuita. No. Todo lo que no es eso, libre, segura y gratuita, ¿o cómo rayos lo resolveríamos? Bueno, te digo la verdad, yo nunca toco los temas económicos, no soy partidario de hablar de los que no sé, y creo que deberíamos empezar a fomentar la humildad de a veces no opinar de temas que a veces nos exceden. Sí creo, sinceramente, que es un tema, quiero cerrar una idea que no la pude cerrar antes, y quiero tomarme unos minutos para cerrar la idea. Voy a hablar de lo que es el conocimiento de causa de mi propia causa. Yo con mi hija mayor, que ya tiene 3 años, estamos todas las semanas con lo que recolectamos en YouTube ayudando o sea a oncopediatría o a familias en situaciones de mucha vulnerabilidad. Y si les digo incluso como artista marcial, la voluntad de vivir que tienen los niños, por más terminal que la puedan presentar la enfermedad, muchos de lo que opinan
de estos temas en su vida han acompañado a un enfermo terminal. Digo porque a veces cuando se arman estos debates uno ve que hay ciertos adolescentes que en ese influjo de la libertad salen a opinar de temas que la ven en figuritas. Entonces remarco que la vida es un bien y vale la pena pelear por la vida. Y el ejemplo más grande lo dan los niños. Por eso yo la llevo a mi hija que quiere que se forme como con la formación que he tenido yo, que vea de cerca que aun cuando uno esté en una situación muy adversa, vale la pena vivir. Y en ese sentido, respecto a tu pregunta, Giancarlo, yo soy partidario del bien. No, o sea, habría que discutir en todo caso, la legitimidad del Estado y la democracia moderna. Eso creo que habría que discutirlo, al menos en debate serio. Si es posible, y si el Estado va a existir, y bueno, por lo menos que garantice cuestiones elementales como la salud, yo en ese sentido voy a coincidir plenamente con Lupe Batallán. O sea, si ya el Estado existe, insisto, habría que discutir la legitimidad, pero siendo que ya existe, por lo menos, antes que estar financiando el Ministerio de Género, o estar financiando el INADI, o estar financiando el INAMU, financiemos cosas que realmente ayudan. O sea, es irrisorio, lo voy a decir acá en Argentina, es irrisorio que tenga que venir un influencer como yo, que es un 4 de copas, que no conoce absolutamente nadie, a comprarle un microondas a la sala de oncopediatría de la ciudad de Córdoba. Es insólito que tenga que estar yo hoy, con el sueldo que tengo de docente, que averigüen lo que es un sueldo de docente en Argentina, ayudando a una niña con 9 tumores en la espalda. Es insólito, y no lo digo para agrandarme, para demostrar lo decadente que está este país. Y seguimos discutiendo tonterías como los subsidios a los desaparecidos o el financiamiento al INADI. Es una cosa insólita. Entonces, yo en ese sentido sí soy pro Lupe Batallán en cuanto a la reasignación de recursos. Sí quiero remarcar algo respecto a lo que dijo Lupe, que creo que es interesante que existe bueno, es sano decirlo, esta diversidad de pensamiento. O sea, es posible, creo que es sano que avive el debate, cada uno tendrá su estrategia. ¿Por qué remarco yo la necesidad de Dios? Y quiero remarcar esto. Entiendo que es una gran apertura el dato para iniciar un debate. Pero es algo que yo insisto, yo esto lo he debatido con veganos, lo he debatido con libertarios, con liberales, con socialistas. Uno incluso cuando le demostraba científicamente, y esto me ha pasado con liberales, uno le demuestra científicamente cuándo empieza la vida humana y te dicen, sí, pero es una discusión filosófica. Porque en última instancia la gran pregunta es, y me la hizo mi hija mayor de 3 años, ¿por qué debería hacer el bien? Y esta gran pregunta, que si uno se la hace a una feminista, con la que también he debatido, si uno se le pregunta a un vegano, a un liberal pro eutanasia, uno les pregunta simplemente, ¿por qué debería hacer el bien? Ahí nos hemos dado cuenta que la respuesta no está nunca ni siquiera en la ciencia. Es más, ni siquiera el método científico es propiamente ciencia. Pero algún día vamos a dar esta charla con Giancarlo. Por eso digo, si uno empieza a preguntar con el método socrático, ¿por qué? ¿Por qué debería ser el bien? ¿Qué es el bien? ¿De dónde surge el bien? Acá hay dos grandes corrientes y necesariamente se cae en una de las dos, necesariamente. O se cae en un realismo filosófico donde tenemos que reconocer que existe un sistema ya establecido, una realidad ya previa al hombre, donde el hombre descubre la verdad por la inteligencia y quiere el bien por la voluntad, pero que ya hay un orden previo, una jerarquía, un límite. Es el realismo filosófico, o en el inmanentismo, donde el propio ser humano, en este concepto de inmanere, empieza a hacer un malabarismo, ya sea con el consecuencialismo de Bentham, el utilitarismo de Stuart Mill, el empirismo radical de Hume, todos estos autores que yo estoy mencionando, incluso el propio John Locke, esta idea de la vida, libertad y propiedad, terminan haciendo un malabarismo, que es el ser humano definiendo para sí mismo qué es el bien y qué es el mal. Entonces, yo podría decir, miren, los datos sobre la eutanasia son estos. Yo no los discuto, son esos los datos. Ahora, viene de repente Peter Singer, asesor externo de la ONU, y dice, ¿por qué? Cuando surgió la pandemia, Peter Singer envió una misiva hacia la ONU de manera pública en la que dijo,
Si tenemos cierta cantidad de medicamentos, que no voy a decir la palabra que empieza con B corta y termina con una, ¿por qué tendríamos que destinarlas a las personas de 60 años que tienen una expectativa de vida de 20 años y no destinar estas pocas B cortas que terminan con una a las personas de 20 años que tienen mayor expectativa de vida? Esto es un sistema utilitarista. Entonces, si uno le quiere discutir, no, que los datos, Peter Singer te diría exactamente lo mismo que han defendido hoy todos en el video. Te diría, tienen toda la razón del mundo. Es verdad que hay gente que está sufriendo, es verdad que la gente tendría la alternativa. El punto es, ¿y por qué? ¿Por qué tendríamos que priorizar la calidad de vida de estas personas de 80 años y no la de 20? ¿Por qué tendría que hacer el bien? Esta es la pregunta que quería Peter Singer. Entonces, es aquí donde yo digo que es necesario volver al realismo filosófico. Puede servir quizás en un debate en Twitter o puede servir quizás en un pequeño debate académico, pero las grandes estructuras cambiaron cuando cambiaron la filosofía de fondo. Y me cito a la propia realidad. Vayan a ver cómo es el proceso de decadencia de Occidente desde el siglo XVI a la fecha. Si no hubiese sido por pensadores como David Hume, John Stuart Mill, Peter Singer, no estaríamos hoy haciendo este vivo. Literalmente, no estaríamos haciendo este vivo. Porque esto era impensado en otras épocas. En épocas de la cristiandad no se debatía la vida. Hoy lo tenemos que estar debatiendo. El tema es, ¿desde dónde la vamos a debatir? ¿Profundizando los errores del modernismo o realzando las banderas que hicieron grande a Occidente, que eran el realismo filosófico, reconociendo los hechos trascendentales del ente? Bueno, esto es lo lindo de poder discutir sanamente con colegas y con docentes y con ustedes, que yo vengo acá a aprender, pero creo que es bueno al menos darnos la oportunidad de decir, a ver, si nos gustan los datos, si nos gustan tanto los datos, ¿qué me están aportando los datos de la realidad? Los datos de este utilitarismo, estos datos de la privatización de la fe, ¿a dónde nos llevó como sociedad? ¿Es que acaso estamos ganando la batalla cultural? ¿O es que cada vez se profundiza más el globalismo secular ateo? Esto es para que la reflexione cada uno. Insisto, los realistas partimos de la realidad, partimos del ente. Veamos dónde está la sociedad hoy. ¿Qué es Occidente hoy? Drag queen con niños, matrimonio LGBT, altísimas tasas de divorcio. A la gente que está aquí y nos está escuchando, cuando decimos pro vida, yo, ¿por qué soy escéptico el término pro vida? Porque rechazar el mal no implica hacer un bien. Veamos cómo están las tasas de natalidad en Occidente hoy. ¿Realmente apostamos a crecer y multiplicados o nos estamos atomizando en el mundo de las redes sociales? Este es el debate que vamos a dedicar interno. Yo no estoy acá para jugar en cuanto soy el mayor pecador de todos. Entonces, yo digo, cada uno vea, ¿el realismo filosófico fue desapareciendo? ¿Hizo crecer Occidente o estamos cada vez peor? Y a partir de ahí ver si tenemos que o reencauzar la batalla cultural y espiritual o seguir como estamos y quizás esté yo equivocado y decir, mire, no, estamos avanzando, estamos ganando. Hoy en Argentina triunfa la derecha, hoy en Brasil triunfa la derecha, en Chile triunfa la derecha, en Perú triunfa la derecha. Bueno, veremos qué pasa, pero al menos tener conciencia de que rechazar el mal no implica hacer un bien, porque el bien tiene causa eficiente, el mal tiene causa eficiente. Cierro con esto. Luis, ¿algo que quieras para cerrar? Bueno, yo obviamente estoy a favor de que el Estado sea un garante de lo que debe ser, no de lo que es, entendiendo que el derecho es algo inherente a la realidad humana, pero de ahí solamente darte gracias por la invitación, que feliz por compartir por primera vez con Lupe y feliz que estás de regreso, sos hiper necesitada. De verdad, estoy cansado de ver hombres peleando la batalla cultural, necesitamos la lideresa que tuya. Ya claro, a mi maestro Horacio y bueno, solamente feliz de compartir con todas acá. Espero que sea una de muchas, ¿no? Buena esa, ¿eh? O sea, si de por sí no teníamos muchas mujeres haciendo vivos y compartiendo espacios, Lupe se sale y bueno, Pero vaya la que regresó, ¿no? La más sí, brava de todas, sí, sí. No regresó la tímida, no, las progres están temblando. pero Calmada, che. ¿Cómo? Volví calmada. Así como. No, sí, o sea, no, yo te vi en Twitter, no volviste calmada, no. una Lupe ya no de hace 5 años cuando la conocí, a matar en los debates, a destrozar. Quizá el tiempo
que nos pudimos haber dado, que yo me lo di incluso hace 2 años, 2021, Lupe igual sabe el caso. Yo también me di un tiempo de 5 meses, 6 meses por ahí. Nos ayuda a mejorar. Fue gracias a ese tiempo que me parece que incluso dejé de ser ateo. Fue gracias a ese tiempo que valoré a los verdaderos amigos, a los que tendieron una mano, a los que me dieron su apoyo. Y de Lupe rescato, bueno, mal empleada la palabra, de Lupe levanto y reitero algo por lo que le tengo mucho aprecio, sin decir nombres, y es que aún pudiéndose haber puesto del lado de una amiga en común que teníamos o tenemos, no sé cómo llamarle, y quitar su mano hacia mí, decidió mantenerla conmigo, no necesariamente quitándola de la otra parte, pero decidió no darme la espalda. Y eso lo voy a valorar siempre y ya está, ¿no? Y también de parte de Horacio hizo algo parecido, en otro contexto, pero hizo algo parecido. Así que bueno, los dos me acompañaron en ese momento y siempre se los voy a agradecer. Así que gracias por haber aceptado la invitación a esta charla, debate entre amigos, que está buena porque todos aprendemos. Y... ¿Me permitís algo, Jan, ahí? ¿Mande? Si me permitís un mensaje. Sí. En primer lugar, al menos de mis seguidores que la apoyen mucho a Lupe, porque insisto, es lo mismo que dijo el padre Olivera Rabasi con Agustín Laje. Tener diversidad de criterios no es ser enemigos. O sea, porque hoy existe una manía, yo me imagino después los comentarios que dicen, que Lupe piensa distinto, que Horacio piensa distinto. A ver, sí, justamente reivindicamos pensar distinto y esto no es una enemistad. Yo pienso muy distinto, ¿saben con quién? Hoy nos acordamos con mis alumnos de esto. ¿Saben con quién tengo unas grandes diferencias a veces intelectuales? Con mi propia esposa. Con mi propia esposa tenemos criterios a veces muy diversos en materias de crianza, en materia de educación moral, en ciertos temas, y es sano, gente, por favor. Hay una tendencia en las redes que querer todo debate, pero debate a muerte. El diálogo es dual logos. La palabra diálogo significa dual logos. Que Lupe pueda ver algo distinto, a mí me enriquece. Y yo lo que trato es, al menos yo desde mi humilde lugar, que estoy pero muchísimo más por debajo de ella, decir, bueno, a ver, ¿qué le podría aportar yo? Que quizás le hago reflexionar o quizás no. Pero tenemos que aprender dentro de este espacio a tener diversidad, porque si no nos volvemos peor que la izquierda, donde somos todos iguales, donde todos tenemos que pensar igual. Yo tengo muchas diferencias, por ejemplo, en algunos criterios, con un gran amigo que es Cristian Iturralde, por ejemplo. Y es un gran amigo. Y lo he defendido a muerte y voy a defender a muerte siempre. Lo mismo sucede con Lupe. Lo digo porque es importante que se dé en este espacio de diálogo, y eso es lo que te agradezco, Giancarlo, que tienes siempre esa capacidad de mediar, de decir, busquemos que los que pensamos similar podamos exponer distintos puntos de vista, algunos desde la ciencia, otros desde la fe, otros del activismo político. Giancarlo está en el activismo político. Yo no, al contrario, soy la antípoda, y somos grandes amigos. Esto lo he aceptado para la gente que se animen a tener criterio propio, que es lo que buscamos, al menos yo como docente de filosofía buscamos esto. Criterio propio, gente. Nacimos para realmente actualizar nuestras potencias al máximo. Perdón, pero quería cerrar. Y la palabra diálogo también, díada, y después logos. Díada, logos. Entonces, si una conversación es un diálogo, no busca logos, no busca un motivo y un bien en sí, entonces estamos perdiendo el tiempo. Pero aquí estamos construyendo. Ahora, en Twitter sí es perder el tiempo. Y yo pierdo el tiempo ahí. Y todos acá perdemos tiempo ahí. Pero acá se busca otra cosa distinta. Creo, ¿no?, que hay que saber con quién... hay que saber a quién sacarle la mierda, ¿no? ¿Qué va? Sí. Y hay que saber quién sí puede atrapar, aunque sea algo bueno de nuestro mensaje. Y lo experimenté ayer. Ayer me invitaron a una parroquia a una charla sobre feminismo impartida por 3 feministas, por 3 activistas feministas. Y me dijeron, Chan, te invitamos a la charla para que escuches y si quieres, hagas un par de preguntas y participes. Y me decían, destrózalas, túmbalas. Y yo dije, vamos por partes. ¿De qué me sirve destrozarlas y tumbarlas? En una de esas incluso y se aferran y me sale peor. Colaboré para que su causa y su activismo fuese duplicado, triplicado, redoblado y convoquen a mucha más gente para joder. Entonces, lo que hice fue, denme media hora. Si me dan media hora,
yo me paro ahí, platico y a ver qué logro. Y gracias a Dios, las 3 feministas se sentaron, escucharon y en toda la charla no dijeron una sola palabra. Vi sus caras y las 3 estaban así, ¿no? Lo que me esperaba era que alzaran la mano, que dijeran ridículo, nos violentas, mansplaining, ¿por qué un hombre habla de feminismo? ¿Cómo eres capaz de criticar una lucha de las mujeres? No dijeron nada, no dijeron nada. Y quiero creer que al menos con algo se pudieron ir. Entonces, rescatar eso, invitar a la gente que nos está viendo a seguirnos a todos, a Horacio, a Lupe, a Luis. En esta ocasión diría sobre todo a Lupe, no porque sea mi amiga, sino porque se salió, regresa y tiene que regresar con mucha fuerza, ¿no? Entonces, síganla, apóyenla, vamos a darle ese empujón que a lo mejor yo no le puedo dar mucho, no le puedo dar gran cosa, pero lo poco que puede hacer, vamos a dárselo. Y los invito a su próxima gira en México a finales de año. Quien quiera tenerla en su ciudad, quien quiera hacer un evento con ella o quien quiera tener información de en dónde puede estar, se puede comunicar conmigo y vamos armando esa gira que ya, diríamos, faltan un par de meses, pero se pasan bastante rápido. Así que les agradezco muchísimo por haber aceptado la invitación. Como dijo Horacio, no sé si es un defecto o una virtud, pero desde que empecé, si algo me ha caracterizado es que junto a varias personas que incluso piensan diferente. Alguna vez junté a Horacio con De Peroncho. Lo que para... Sí. Ok. Y el último diálogo que tuvimos, que fue una amiga tuya, que no fue Lupe, sino que metiste que éramos nosotros 3 y una dama, que ella le empezó a tirar bochos a Horacio, y yo así, yo cállese niña, yo cállese. Entonces, hoy hay una rifa sana, aquí está rifa sana, no fue nada como, no, es que la chava esta era protestante y empezó a hablar acerca de la leyenda negra y empezó a hablar de que la Iglesia Católica y no tenía nada que ver, el evangelismo, nada, cero. Y Horacio lo miré que se empezaba a curtir así, y hasta que le pasa, y hasta que le pasa. Y el maestro comenzó lo suyo. Y yo No, así, igual que, no, en mi defensa, en mi defensa. Eso fue hace mucho tiempo, yo me acuerdo. Es más, maestro, fue este año, fue este año. fue este año. No, fue hace tiempo. Ese fue, pero hace muchísimo, estaba en mi otra casa, imagínate, yo me acuerdo patente cuál fue. Ese fue hace muchísimo. En mi defensa, yo antes era mucho más sacado de la cabeza. Y a mí lo que me aplacó muchísimo fue el nacimiento de cada hija que tuve. O sea, primero con mi primera hija, cuando yo empiezo a convertirme en la fe. O sea, porque es cuando yo empiezo a entender el cosmos entero y lo que era el amor de un padre a un hijo. Entonces, y ya con mi segunda hija es como que se te empieza a cerrar más todavía la ecuación, que el amor no divide, sino se multiplica. Maestro, yo me acuerdo lo que dijiste. Dijiste, bueno, si querés, hagamos historia, ¿viste? Hablamos historia y hablamos datos y yo disfrutándote, porque es raro verte grado, ¿no? Y yo como Milei en el debate de Agustín con Gloria. Ajá, sí. Sí, estaba así. Porque, Lupe, vieras qué incómodo, Lupe. Mira, vieras qué incómodo, porque estábamos hablando acerca de algo de la agenda LG Colores en Estados Unidos, en el país de ella, en Argentina, algo, nada que ver, nada que ver. Pero bueno, espero que esta no haya sido la ocasión. Lupe, Didi. Hago una intervención porque la verdad que me han tirado flores y yo tipo así callada, la verdad que mil gracias y también reforzar esto que decía Horacio. O sea, yo creo que está buenísimo el debate de ideas y también está buenísimo la diversidad de oradores que tenemos cada vez más grande. Porque cuantos más oradores hay con distintos estilos, a más gente se le puede llegar. O sea, yo tengo mis ideas y creo que hay que enfocar de tal manera, pero celebro que exista un Horacio que las enfoca de otra manera, celebro que exista un Luis que va seguramente parecido, pero no exactamente igual, y un Giancarlo, y así, ¿no? Porque la verdad que también así como ahora se tiende a hacer que todo sea un debate, está esto de pensar que todos tenemos que ser iguales. Y no somos todos iguales. En la diversidad está realmente esta riqueza del poder compartir y del poder crecer y del poder debatir lo que creemos que vale la pena.
Entonces, la verdad que está buenísimo. O sea, tratemos mejor dicho, tratemos de ponernos de acuerdo en las cosas importantes, pero después en las cosas más secundarias podemos darnos el lujo de jugar un rato e intercambiar ideas. Yo diría que incluso gracias a este tipo de vivos que he tenido con ustedes desde hace 5 años, quizá con Luis apenas hace, no sé, 6 meses, medio año. Mentira, y te quiero corregir aquí enfrente de todo el mundo. No, me silencio. Una vez yo estaba entrevistando a Eric Camerat hace años, estamos hablando hace 3 años, y entró un mexicano sin barba, puberto, creo que yo pensé que tenía 14 años, y entra este chamaquito a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y así, así como le hace y hablando, y bueno, pasaron los años, y bueno, como que nos empezamos a seguir, y nada, me dice Me Luis, salió mucho gusto, barba. y una vez le salió barba, y una vez estamos en un live, en vivo, el año pasado, ¿no? Y yo en el vivo le digo, espérate, seguí hablando, le digo yo, seguí hablando, y sigue hablando. No, huevón, espérate, le digo yo, y me salgo del live, empiezo a irme abajo a mis en vivos, y le tomé foto, y era Jan, solo que lo agarré cuando tenía 10 años. ¿Podés creer? Yo ahí me acuerdo de eso. Qué lindo eso, qué lindo momento eso. Ah, y después tuve el maestro Horacio. Justo gracias a eso y a este tipo de charlas. De hecho, yo empecé así, intentando juntarlos a todos. Al paso del tiempo, hay personas que me es imposible juntar porque no quieren, Sí, pero Claudia sí, Álvarez no quiere debatir conmigo. de Vos hecho, dijiste. quisiera ya poniéndome nostálgico y recordando viejos ayeres. Eh, la primera persona en el círculo en el que nos movemos, la primera persona que me dio un empujón de seguidores específicamente en Twitter, está aquí y se llama Lupe Batallán. Y me acuerdo de lo que puso en Twitter hace como 5 años. Chicos, el crack con el que debatí se llama Giancarlo, vayan a seguirlo. Fue el primer empujón, y fue hace 5 años. Entonces, esas cosas no se me olvidan. Lamentablemente olvidé el primer live con Luis, pido mis más sinceras disculpas, ¿ok? Pero como diría el buen Horacio, pero yo no juzgo, ¿ok? Imitando a los argentinos, como que copamos el live, Horacio. Sí, sí, a ver, para, vos podés decir lo que querás, yo no te voy a juzgar, es más, yo no juzgo. Vos podés ser un pelotudo, decir una sarta de incoherencia, ser un pusilámine pecador, pero yo no juzgo. Nuestro querido amigo Horacio. Así que, amigos, gracias. Este live se va a quedar guardado un par de días para que lo puedan ver, para que lo puedan revisar. Lupe, bienvenida al ruedo. Qué bueno que estás de vuelta, qué bueno que estás no solamente de vuelta, sino más cercana a Dios, me incluyo. Luis, gracias por haber aceptado la invitación. Un saludo a tu familia, Horacio también. Y bueno, aprovecho para verme cursi y mandarle un saludo a mi novia que nos está viendo. Vania, te amo, gracias. Saludo grande, Vania, corregímelo, genio, por favor. crack, Vania, Vania, por crack. favor. Y bueno, Por favor, Vania, cumplí el rol de mujer y corregir a este hombre, por favor. Póngalo quieto, por favor. no se olviden No. Le cuento a Lupe, cuando estábamos en Querétaro con Giancarlo, estábamos los dos paseando por los museos de la iglesia. Lo que pasó desde que llegamos al hotel esa noche hasta el otro día que teníamos las conferencias y todo ese interín, era para hacer la película ¿Qué pasó ayer? Más o menos. Se podía haber sacado, pero cualquier cantidad de ideas para una película, fue una locura. Imagínate que íbamos caminando. Yo iba así re tranquilo, queriendo hablar con mi esposa, no me agarraron los datos y hacía los gritos. Horacio, ¿querés un pedo de monja? A los gritos, en medio de la peatonal. No, era un sacado, y fue, qué experiencia traumática fue ese día realmente. Para la gente que no lo sabe, el peo de monja es un dulce típico que se llama Querétaro. Entonces, tenía que hacer la broma de, es más, si me toca llevar a Lupe a Querétaro, la voy a llevar a comer pedos de monja. ¿Ok? Bueno,
la cajeta ya. La cajita, sí, ya para que te la lleves a Argentina y digas, che, mira, me traje de México pelos de monja. Oye, pero ¿cómo le hiciste para envasarlos? El dulce de cajeta. No, no, no. El dulce, No, no, no. me acuerdo que estaba, yo me acuerdo, estaba queriendo comprar un regalo a mi esposa y dice Giancarlo Lozita Velo Silva, que nos puede desmentir. Entonces yo compré un regalo a mi esposa y me dice, Horacio, ¿probaste la cajeta que te está ofreciendo ahí la que atiende delante de todos? Y yo estaba que me ponía pálido. O sea, no, ese viaje fue, tenía que haber hecho una película ese viaje. referente a eso, la vez que conocí a Lupe en persona, fuimos a un Starbucks con Agustín. No me acuerdo si fue el mismo día el que fuimos con Agustín que pasó esto, porque creo que fuimos por ahí 2 veces, pero en alguna de las ocasiones que fuimos al Starbucks, le dije, no se te antoja ese con cajeta, ¿te gusta la cajeta? Y me quedaba viendo así, ¿qué me habrá querido decir? Malparido, hijo de puta, y de que, no, cajeta es dulce de leche. Ok, porque allá en Argentina cajeta es, bueno, otra cosa, pero como diría Horacio, pero yo no juzgo, amigo, yo no juzgo. Hace 3 días estoy en Miami y estoy chateando con Jan. En lo que estoy chateando con Jan, le mando fotos que estaba con Laje, estaba con Pablo, estoy con Miklo, entonces estábamos chisteando, estábamos platicando, los 4 estábamos ahí, no sé qué estábamos haciendo. Y en la nada, Jan, no voy a decir el nombre de quién me dijiste. No. Y me dice Jan, decile a tal, me dice tiene un novio y es homosexual y aquí está en México y le extraña. Y yo, Dios mío, en serio, digo yo. O sea, es uno de estos 4 titanes, digo yo, es gay y está y me dice, pero decirle, y yo estaba cerca porque estaba con él a la par y yo hasta le hice así el teléfono, Dios mío, dije. Y digo yo, Jan, en serio, está jodiendo, no seas maje, le digo yo, estoy a segundos de haberle dicho, me iban a matar. Imagínate que yo en persona con la gente de HarperCollins ahí, yo iba a decir, bueno, fíjate que te manda saludos tu novio de México. Silvestre, sos un silvestre. Soy muy rudo. Vania, sí, Vania es inventado Abdul. Creo que Horacio sabe a quién le decimos Abdul. No, ok, sí, ok. Lupe, y si Lupe no... privado te digo, Lupe, pero este es un anime, buitresco. Pero él también es igual así con nosotros, así que ya le contaré en Lupe en privado a quién le decimos Abdul. Bueno. Y es más, hasta tengo stickers de Abdul con las tablas de los 10 mandamientos. Ya con lo que acabo de decir, No. pueden saber a quién me refiero. Dios mío. Bueno, pero la gente sabe toda la interna que hay. Lo que nos divertimos en las giras, en las conferencias, la verdad no tiene precio. Y sobre todo, como somos de distintos países, los problemas que hay con el idioma son un estallo. O sea, nivel en Argentina pendejo no significa nada más que Uy, pero para nosotros eso es grave. Eso es grave, eso es un insulto, No. eso es grave. No, lo que fue para mí cuando la primera gira que tuve en Chile, aprender qué era la wea. Entonces era una cosa insólita, tenía como, claro, el dialecto de ella tenía por lo menos 16 aplicaciones distintas, entonces yo tenía que estar adivinando por el contexto si era una grosería muy fuerte o algo que se le escapó a uno, así, pero todo. Y lo que fue en Colombia, nada, me tengo la comida, ¿no? Pero es otro planeta, no es otro dialecto. Hay naciones que son otro planeta directamente, es incomprensible. No, y la de Giancarlo, con esto me voy. Sí. Los audios de Márquez. Los audios de Márquez ese día, mano. Lo que fueron los audios de Márquez. Tenemos que hacer todo, no un reel, todo un video de YouTube ha sido 1 hora juntando todos esos audios, man, era olímpico. Hay Y una después el intelectual que escucha reggaetón, ese es otro también, ¿no? Que no lo vamos a quemar acá todavía. Deberíamos de hacer una lista de reproducción de los audios de Nico Márquez, porque yo me acuerdo muy bien que alguna vez estuve con Agustín y Lupe en Monterrey y estábamos justamente cagándonos de la risa escuchando los audios de Nico Márquez. Y referente al idioma, ahora que fui a Perú, los entiendo perfectamente bien, porque de repente alguien me decía, sos pendejo. Y yo Yo lo escupo.
No, que yo le escupo, dice Yo Luis. lo escupo. A mí no me falta de respeto, sí. Sí, no. Porque, pero Él ya se fregó. para el Maestro, no tan maestro, luminoso, pero para en- el de quién es Abdul, es una persona que lamentablemente en el círculo de amigos se encuentra atrapado con los amigos equivocados. Ahí está la diferencia. ya ahí está la clave. Atrapado con los amigos equivocados. Y a mí me puede el chisme. Se lo voy a decir a Lupe en cuanto salgamos de acá. Pero ya para dejarlos dormir, en Argentina creo que son las 12, las 11:30, no tengo la más remota idea. Sí. Perdónenme la vida, tienen familia, Horacio tiene hijas, Luis tiene una esposa que atender. Bueno, yo no puedo decir lo mismo porque la mía ahorita está en otro país, pero ya pronto esa situación va a cambiar. Así que les mando un saludo, les mando un abrazo. Gracias, espero que no sea la última vez que podamos compartir los 4 al mismo tiempo cámara juntos. Perdón si en algún momento yo no me esperaba que se volviera una suerte de debate en cierta parte del vivo, pero estuvo bastante interesante. Y a la gente que nos ve, no se pueden ir sin seguirnos por acá, sin compartir si quieren, si les pareció grato este live. Y por favor, sin ir a seguir especialmente a Lupe Batallán, que está de vuelta en la batalla cultural y como algunos también le decimos en esta guerra espiritual. Así que hasta luego, buenas noches. Saludos al maestro en su gira, saludos Jan y saludos mi querida Lupe, abrazos. Nos vemos. Gracias. Chau, chau.